besos, ya no se pelean, meninas morenitas, vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto, y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de la luz, la escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas, la galaxia revela su plumaje escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas, brilla original después que tú la miras, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Medicina y los banqueros viviendas y comida, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Excelente trabajo, Johnny. Buenos días, ¿cómo están a todos? Quería empezar como compartiendo este videito porque tiene pues mucho que ver con el tema que voy a tocar hoy. En un momentico comparto la pantalla de la presentación. Bueno, realmente esta es una charla un poquito diferente a todas las que he dado hasta ahora. Es una charla que no está enfocada 100% a lo académico, digamos que está partida en dos partes, una parte que sí va a ser académica y otra parte que va a ser muy como de relatos y de historia con respecto a los ojos. Se llama El color de tus ojos, pues tiene que ver con la pigmentación que tenemos nosotros en los ojos, un poquito de las patologías o asociaciones que puede tener algunos cambios que suele haber en esta pigmentación y un poquito, como les dije, de historia. Entonces vamos a empezar. Entonces empecemos diciendo que hablando pues de la pigmentación de los ojos, tenemos que hablar del iris, que es la parte que se asocia a que nos dé un color, un tono que nos identifica a cada uno como persona y nos diferencia pues, los ojos de cada uno. Esta es la parte más anterior del tracto uveal que nos va a separar las cámaras entre cámara anterior y cámara posterior, que nos va a formar el diafragma pupilar, que nos va a permitir regular la entrada de luz pues, para la parte visual. Su nombre deriva de la diosa griega del arco iris, que era la diosa Iris, que fue una diosa que se encargó de anunciar el pacto de unión entre el Olimpo y la Tierra al final de una tormenta. En cuanto a la anatomía, el iris se divide en dos zonas, una zona pupilar, donde vamos a tener el diafragma pupilar, y que va a ser una zona que viene siendo reflejada desde el epitelio pigmentario posterior del iris, y una zona ciliar que va a estar conformada por las criptas y todas las irregularidades que suelen conformar pues, la estructura anterior del iris. Estas dos zonas van a estar divididas por el collarete, donde va a estar entonces dividida en una zona del esfínter pupilar y la zona donde se va a ver la parte del músculo dilatador. Va a estar compuesto por 5 capas, una capa limitante anterior que va a estar compuesta por fibroblastos y melanocitos que van a ser muy densos, que van a ser casi que los mismos componentes que el estroma del iris, pero que van a estar de forma más compacta. El estroma va a estar compuesto por melanocitos, fibroblastos, ácido hialurónico, vasos y nervios. La capa muscular donde vamos a tener tanto los músculos lisos del esfínter y el músculo dilatador, un epitelio pigmentario anterior y un epitelio pigmentario posterior, que es la zona que se va a ver reflejada hasta el área pupilar anteriormente descrita.
Entonces, con respecto a qué nos da el color en nuestros ojos, pues se han descrito cuatro factores que son muy importantes, que son los gránulos de pigmento que hay depositados en el epitelio pigmentario posterior. Estos gránulos de pigmento suelen ser muy constantes entre todas las personas. Se dice que este, digamos, que es el factor más débil, pues como que todos tenemos una cantidad de gránulos muy similar. La concentración del pigmento de los melanocitos del estroma, entonces de acuerdo a la grado de concentración que tengamos en este pigmento, pues puede variar un poco la tonalidad de nuestros ojos. La naturaleza del pigmento del iris dentro de los melanocitos, vamos a ver que la melanina pues puede variar en cuanto a sus dos formas y a qué tipo de tono nos va a dar y las propiedades que tenga esta para dispersar o absorber la luz. Digamos que estos cuatro factores se dice que están ampliamente implicados en el tono que se nos da a nosotros en el iris, pero que realmente no se puede explicar de forma exacta cuál de todos es el más importante. Digamos que todos tienen una parte y lo que sí queda claro es como que la cantidad de gránulos de pigmento que hay en el epitelio pigmentario posterior es como la base porque siempre va a ser muy estable entre todos y más bien los otros tres factores terminan siendo los que nos van a dar esta variedad en el tono de nuestros iris. En cuanto al color que tenemos en el nacimiento, este va a ser siempre diferente al tono que vamos a tener en nuestros iris en el momento de ser adultos. Esto se dice que está muy en relación a que suele haber una escasez de melanocitos a nivel estromal en el recién nacido, en los niños pues a temprana edad, y que esto se presume que está relacionado a que hay una ausencia todavía o una falta de migración de estos melanocitos desde la cresta neural y que todavía falta pues como que estas células se diferencien y que se terminando esta diferenciación más o menos a los 3 a 5 meses en los que ya se empieza a adquirir un tono casi que definitivo. Se dice que en los niños caucásicos el tono suele ser un poco un tono como azulado y en los niños no caucásicos tiende a ser un poco más gris marrón. Se pensó siempre que la parte de la herencia del el pigmento y el tono del iris de los humanos era pues basado en una herencia mendeliana simple y que de forma definitiva no se iba a unas personas que tuvieran, por ejemplo, dos personas con ojos azules, iba a ser imposible que tuviesen un hijo con ojos marrones, pero realmente se ha visto que es un rasgo poligénico y que estas variaciones se pueden dar. Pueden verse pues hijos de ojos con color azul de dos padres con ojos marrón oscuro y al contrario, hijos con ojos marrón oscuro de dos padres de ojos azules. Entonces vemos que hay varios genes implicados y que no es pues simplemente una herencia mendeliana simple. Con respecto a qué nos da el tono, entonces habíamos dicho todos los otros factores y dentro de los factores que nombré ahora hablé de la melanina. La melanina entonces va a ser un biopolímero inerte que nos va a dar pues la pigmentación de la piel, pelo, los ojos y otras zonas del cuerpo. Y básicamente tenemos dos tipos de melanina, una eumelanina y una feomelanina. La eumelanina va a ser la que se va a encargar de dar unos tonos más marrones y negros, va a ser la que va a dar como los tonos más oscuros, mientras que la feomelanina va a ser la encargada de dar unos tonos más entre amarillo y rojo. Estos van a estar entonces, o se van a dar a partir de los melanocitos que van a ser estimulados. Se sabe que la enzima principal para esta estimulación es la tirosinasa. Entonces, a través de esta estimulación enzimática es que se da la señal para que se produzcan estos granos de melanina. Entonces, el autor Prota en un estudio encontró que más o menos cuál era la distribución que había en los iris de estas melaninas y vio que en el epitelio pigmentario posterior del iris iba a estar la concentración principalmente era de eumelanina, mientras que en el estroma y ya en el iris, en la parte anterior, iba a haber como una combinación de ambas y esa combinación o esa parte que hay pues como depositada entre el estroma y el iris anterior iba a ser de acuerdo a la cantidad que hubiera la que nos iba a dar como el tono. Entonces él decía que en ojos verdes se había encontrado que en esta parte estromal había mayor concentración de feomelanina. Cuando el tono era un verde azul era más eumelanina y que cuando estaba entre los tonos verde, marrón y marrón solo iba a ser una combinación pues como de ambas. Esto son como los datos en cuanto a cuáles son las tonalidades que suele existir pues a nivel mundial de los tonos pues de color ocular y está muy por encima el color café, que está descrito en rangos que hasta el 55 hasta casi el 80% de la población mundial. El segundo color más frecuente es el ojo color azul,
que está descrito entre el 8 y el 10%. El ojo color avellana, que es un ojo como entre café y verde, en el 5%. El ojo ámbar, que es más un tono tirando a un café claro amarillo, otro 5%. Y el ojo que el color más extraño y menos frecuente va a ser el color verde. Así está descrito pues entre la información recolectada. Entonces es importante, hablando de esta parte de la pigmentación, pues reconocer la heterocromía, que se define como la diferencia de pigmentación entre la coloración de ambos ojos o dentro de un mismo ojo. Entonces se puede hablar de heterocromía sectorial, cuando estamos teniendo diferentes tonos en el iris de un mismo ojo, como vemos en esta imagen inferior, en su ojo izquierdo. La paciente tiene un tono como gris azulado y además pues unas zonas que son como más marrones. O podemos hablar de una heterocromía completa cuando tenemos una diferencia completa entre la tonalidad de ambos ojos. Esta alteración se dice que es muy infrecuente, que se da por debajo del 1% de la población a nivel mundial y que la mayoría de veces se presenta de forma aislada sin asociarse a ninguna alteración sistémica. Esto está escrito desde muy atrás en la historia. Se dice que Aristóteles lo denominó como heteroglaucos a estas personas que tenían esta característica, que el conde bizantino Anastasio I se le reconocía por tener un ojo color verde y un ojo color negro, y que se cree o se supone que no tuvo ninguna asociación sistémica, ya que está escrito que el conde falleció a los 90 años. Alejandro Magno, el conquistador de Macedonia, también se dice que tuvo heterocromía. Entonces vemos que está escrito pues como a través de la historia este hallazgo. Y para nosotros es importante reconocer las asociaciones sistémicas. Entonces voy a hablar de algunas asociaciones sistémicas que puede tener la heterocromía. Como les dije, no es algo muy frecuente y realmente las asociaciones sistémicas suelen ser patologías también poco frecuentes, pero es importante que las recordemos. Entonces vamos a hablar un poquito de ellas. Entonces empecemos con el síndrome de Horner congénito. El síndrome de Horner está descrito también pues principalmente de presentación en los adultos, adolescentes, asociado pues a unas lesiones en la vía oculosimpática. Y también hay una descripción entonces de un síndrome de Horner congénito, por el cual es importante entonces que recordemos un poquito antes de hablar de esto, rápidamente como la vía oculosimpática. Entonces la vía oculosimpática va a tener tres neuronas, una neurona de primer orden en la que se tiene un origen en el hipotálamo, desciende por todo el tronco encefálico y que llega más o menos hasta C8 a T2. Ahí empieza la segunda neurona porque sale a través del tronco simpático torácico y que va ascendiendo, pasa por encima del pulmón. Por eso en el adulto se habla del tumor de Pancoast cuando está pues del tumor del ápice pulmonar, que puede hacer esta lesión oculosimpática. Y llega pasa por debajo de la subclavia y llega hasta el ganglio cervical superior. De ahí empezaría ya la tercera neurona, donde va a ir acompañando la carótida externa, que se encarga pues como de las fibras sudomotoras y vasoconstrictoras, y asciende ya con la carótida interna las fibras que van a ir acompañando luego a la rama nasociliar del trigémino a ir a inervar el dilatador de la pupila y unas ramas que también van a ir a inervar el músculo de Miller. Entonces, la etiología más frecuente que vamos a encontrar en los pacientes neonatos va a ser el trauma obstétrico. Se dice que suele haber por trauma obstétrico lesiones cercanas a la carótida interna que van entonces a lesionar, como vimos, la tercera neurona. Se habla también de la asociación a cirugías cardíacas tempranas en estos niños que tienen pues alteraciones cardiovasculares de nacimiento, y una importante asociación al neuroblastoma, un tumor que se suele asociar entonces a la vía simpática y que suele manifestarse en el adulto principalmente a nivel abdominal, pero que en los niños podría presentarse principalmente a nivel cervical y torácico. Entonces, en estos pacientes en los que se encuentra un síndrome de Horner congénito, es importante descartar esto con imágenes y catecolaminas en orina. Entonces, ¿qué relación tiene con la heterocromía? Se ha evidenciado que esta inervación simpática que tiene el iris tiene como una alta asociación o relación anatómica con los melanocitos,
depositados dentro del mismo, y se ha asociado que la estimulación simpática constante del iris y de los melanocitos pues va a generar que haya esta pigmentación, y el no tenerlo pues va a generar que haya una alteración de la misma. Por eso se suelen presentar con heterocromía. Entonces, como vemos en este ejemplo de la imagen, el iris del ojo afectado es el iris que está con baja pigmentación en el ojo izquierdo. Entonces, estos pacientes se suelen presentar con la tríada clásica de miocistosis y anhidrosis. Esto puede variar un poquito de acuerdo a la neurona pues, de la vía descrita que se lesione. Pues si tenemos ya lesiones por encima del ganglio cervical, no vamos a tener anhidrosis. Si tenemos, por ejemplo, una lesión del tumor de Pancoast en adulto, sí vamos a contar con las tres características. Estos son otros dos ejemplos de los cambios pues, que suele haber con respecto a la heterocromía. Vemos que aquí en la imagen de abajo a la izquierda es muy evidente la parte de la tosis, la miosis y la heterocromía que tienen los pacientes. Entonces, digamos que este es uno de las asociaciones más importantes que suele haber con respecto a la heterocromía en la oftalmología. Entonces, para tener en cuenta, vamos a continuar viendo. Esta ya es otra enfermedad, otro síndrome descrito que es un poco más extraño, pero que también está descrito cuando estudiamos heterocromía. Es el síndrome de Waardenburg, es este nombre pues, dado por el médico holandés que lo describió. Es raro, autosómico dominante, en el que están implicados pues, muchos genes y se presentan uno de cada 40.000 nacidos. Son pacientes que suelen tener hipoacusia y con cambios pigmentarios tanto en piel, pelo y en el iris. La heterocromía que estos pacientes pueden presentar puede ser de forma sectorial o completa y normalmente son heterocromías asociadas a unos ojos azules intensos. Se dice que en algún porcentaje de pacientes no se presenta heterocromía y los dos ojos se pueden presentar con un azul intenso asociado a una pues, hipopigmentación importante del iris. Suelen haber 4 tipos de síndrome de Waardenburg y estos varían en cuanto a las asociaciones sistémicas que suelen tener. Entonces es otro síndrome que se asocia también a la heterocromía a tener en cuenta. Otro también que hace parte de las enfermedades pues, raras va a ser el síndrome de Parry-Romberg. Este se presenta incluso en menos frecuencia que el anterior, en menos de 1 por cada 700.000 individuos. Va a ser más frecuente en las mujeres y básicamente es una atrofia facial unilateral progresiva en la cual se afecta el tejido graso, la piel, los músculos faciales, y se ha descrito que en algunos casos se puede llegar a afectar también cartílagos y huesos. Tiene una progresión de aproximadamente 2 a 12 años desde que la enfermedad empieza y que puede parar en algún momento y detenerse pues, su progresión. La causa es una enfermedad muy rara y no está aclarada pues, completamente. Se ha propuesto entonces un origen autoinmune, relaciones a infecciones virales, relaciones a alteraciones y lesiones a nivel simpático o traumas. Se ha relacionado a pacientes que tienen extracciones de molares, posteriormente han empezado con la patología. Y a nivel ocular, entonces se puede encontrar por toda esta zona de atrofia, tosis, vamos a encontrar la heterocromía del iris. Como vemos, esta es una imagen donde se hace pues muy evidente. Vemos que la zona de la cara que no está afectada tiene un color marrón oscuro, mientras que el área de mi cara afectada tenemos un tono que se hace ver como azuloso. Se ha descrito también uveitis, vasculitis retiniana, glaucoma y atrofia palpebral en estos pacientes. Y se describe clásicamente con el síndrome el signo del sable, en el que es muy evidente que hay una línea por toda la mitad de la cara que nos define el área afectada de la no afectada. Otra alteración que nos puede dar heterocromía es la iridociclitis heterocrómica de Fuchs, descrita por Ernest Fuchs. Tiene una prevalencia de 1.2 a 4.5%. Esta se dice que es subdiagnosticada, pues es una uveitis anterior que tiene una baja tasa inflamatoria. Es una uveitis que no se suele manifestar con muchos cambios de signos inflamatorios y muchas veces pasa como asintomática y solo se llega a diagnosticar cuando el paciente llega pues como con glaucoma secundario a la misma o unas cataratas secundarias a la misma. No suelen tener predilección racial ni de género, se suele presentar entre los 30 a 40 años y su presentación más frecuente va a ser unilateral. La etiología está o se le ha asociado mucho a una posible etiología pues, infecciosa. Se le ha encontrado posible o se le ha propuesto posible relación con el toxoplasma, la rubeola del herpes y obviamente el origen inflamatorio, pero la que más fuerte asociación ha tenido ha sido pues como la rubeola,
Hay incluso reportes de series de casos digamos, encontré una, que era una serie de casos de 50 pacientes en los que los 50 se les había encontrado positivos para rubeola, luego de haber sido diagnosticados para una heterocromía, una idiosincrasia heterocrómica de Fuchs. Algunas pues, de los otros hallazgos a nivel ocular que vamos a encontrar, obviamente la catarata subcapsular posterior, como habíamos dicho, se puede ver signos de inflamación a nivel del iris, los nódulos de Busacca de Koch, los pecados estelares que son típicos de la idiosincrasis heterocrómica de Fuchs van a ser difusos, no granulomatosos, pequeños y unidos pues como por unas líneas que los hacen pues, similares a digamos un cielo estrellado. Y en cuanto a la heterocromía, se ha descrito que esta tiende a ser de difícil percepción, incluso más en nuestro medio, que somos personas de iris marrones oscuros. Esta se suele presentar en el 80% de los pacientes, pero como dijimos es de difícil percepción. Los ojos azules, el ojo afectado va a tener un tono más intenso, en los ojos cafés van a evidenciarse como una pigmentación menor y en los ojos grises suelen tomar un tono verde. Estas son imágenes pues como de ejemplos de pacientes. En la imagen anterior digamos que era mucho más evidente la heterocromía, mientras que en esta segunda imagen no es tan claro. Pero algo a tener en cuenta es que cuando no tenemos una heterocromía evidente en estos pacientes, podríamos ayudarnos con un cambio en el iris que suele haber, que es que suele haber una atrofia pues como sectorial del iris. Y como vemos en esta imagen, en que el tono es muy similar, se ve pues que este iris tiene una pérdida pues de criptas importante. Y este es un ejemplo incluso aún pues como más claro de la atrofia y menos de la heterocromía. Vemos que son un ojo color marrón oscuro en el cual no hay una evidente heterocromía, pero sí vemos que hay como una pérdida de cripta generalizada a nivel de ese iris y obviamente la asociación a catarata que tenemos en este ojo. Bueno, otra de las posibles causas de heterocromía es la siderosis bulbi. La siderosis bulbi realmente la conocí al estudiar el tema, no la había escuchado previamente y me pareció pues como algo muy interesante. Y es una patología que se da por el efecto que da la presencia de un cuerpo extraño intraocular de hierro y que muchas veces puede pasar desapercibido. Esto sí es más frecuente en hombres jóvenes que obviamente están expuestos a ambientes laborales que generen pues trabajo que genere el riesgo pues de la producción de un cuerpo extraño de hierro y que muchas veces se pueden presentar escondidos y que se terminan pues evidenciando de forma radiológica. O sea, se han encontrado cuerpos extraños de hierro en córnea, en el cristalino y en la esclera que han terminado generando pues todo este evento tóxico. Normalmente se suelen presentar asociados a la catarata subcapsular posterior, a la heterocromía que genera esta liberación pues, de todo este óxido a nivel del iris y se dice que con el tiempo pueden llegar a dar alteraciones también a nivel de retina. Entonces, esta imagen superior es la imagen de un paciente, de un reporte de caso, un paciente de 40 años que es remitido al servicio de córnea porque había tenido una pérdida, una disminución de la acuidad visual pues de forma aguda y se le había evidenciado una presencia de una catarata en ese ojo izquierdo. Él refería que un año antes había empezado con una sensación de cuerpo extraño después de haber estado podando el césped de su casa y al evidenciar pues como estos cambios en un paciente joven, una catarata subcapsular posterior y ese cambio de tonalidad en el iris, se sospechó la siderosis bulbi y se le hizo un TAC de órbita y se le encontró la presencia de un cuerpo extraño metálico intraocular que era la causa pues, de todos estos cambios. Se le planteó la cirugía, se le explicó pues, cuáles eran pues, como el tratamiento a seguir y se describe que el paciente nunca asistió pues, a realizarse la cirugía y fue imposible contactarlo. Entonces no hay como un seguimiento posterior al haber hecho el diagnóstico. Acá hay un ejemplo pues diferente en la imagen pues inferior en la que vemos que todavía no es tan evidente pues este cambio de coloración, es que este paciente tenía un año de evolución, mientras que este digamos que tiene un tiempo de evolución menor, en el que ya está dándose este cambio pues de pigmentación a nivel del iris, tomando ese tono pues como azul gris original del paciente a tomar un tono ya pues como más hacia a lo amarillo. Y vemos la asociación que tiene pues como con catarata en la imagen inferior. Bueno, otra de las
ya no hablando de heterocromía, pero sí pues como de los cambios pigmentarios que puede haber también a nivel del iris, hay que tocar el tema del albinismo. El albinismo es una entidad rara que puede manifestarse de dos formas, de una forma oculocutánea y de una forma ocular. La oculocutánea tiene cuatro formas de presentación y se dice que la forma que es solo ocular ya es extremadamente rara, muy infrecuente, es ligada al cromosoma X. Se dice que en estos pacientes la cantidad de melanocitos a nivel del iris es normal, pero lo que hay es como un fallo en cuanto al estímulo dado por la enzima de la tirosinasa, que está en una de las formas, en la forma 1 está ausente, se dice que es tirosinasa negativo, y que son los pacientes que tienen pues como una falta de pigmentación generalizada, que no ganan ningún tipo de pigmento, y en la forma 2 en la que hay una función parcial de la tirosinasa, se dice que son pacientes que pueden ganar algún grado de pigmento tanto en piel como en los iris con el paso de los años. Son pacientes que nos van a presentar con nistagmos, son pacientes que van a tener una agudeza visual disminuida, que normalmente va a estar con la mejor corrección entre 20/40 y 20/200, y que van a presentarse con hipopigmentación del epitelio pigmentario del iris y del fondo de ojo ocular, como vemos en la imagen, en la que ahí se puede ver pues como casi que todos los vasos, incluidos pues los vasos a nivel coroideo. Y son pacientes que suelen tener una asociación a una hipoplasia foveal, la que ya de por sí vienen con también una disminución de la agudeza visual importante. Entonces son pacientes que nos van a presentar con una tasa aumentada de errores refractivos, va a haber baja función binocular, con mala estereopsis, pacientes que van a tener mucha fotofobia por esta hipopigmentación del iris, y pacientes que se pueden presentar con estrabismo, como vemos en la imagen. Bueno, ya está hablando como en cuanto a la tonalidad, pero también quise tocar, que me parecía importante, algunas alteraciones que puede haber a nivel del iris, que se asocian a algunas patologías, que aunque no son cambios exactamente de la pigmentación original del iris, son eh, lesiones que pueden dar pues como una imagen de un tono diferente, como los nódulos de Lisch. Los nódulos de Lisch son pequeños amartomas melanocíticos que se presentan en un rango de color que pueden ir desde amarillo, como vemos en esta imagen de la derecha, hasta un tono marrón oscuro, como la imagen inferior a la izquierda, y un tono intermedio entre ambos, un marrón como claro. Estos están asociados fuertemente a la neurofibromatosis tipo 1. Son lesiones que se suelen presentar como raras antes de los 2 años, normalmente encontradas después de los 6 años, y tiene una asociación importante con la presencia de glaucoma. Se dice que uno de cada 300 pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tiene una presencia de glaucoma, y una de las posibles orígenes de este glaucoma es la presencia de estos nódulos cercanos al ángulo o en la misma malla que vayan pues como a obstruir el flujo de salida del humor acuoso. Entonces, ¿por qué son importantes estos nódulos de Lisch, estos cambios en el iris? Porque hacen parte de los criterios diagnósticos de la neurofibromatosis tipo 1. Como vemos, se dice que tener al menos 2 nódulos de Lisch hace parte de los criterios, y se debe tener al menos 2 de todos estos descritos, que son las manchas café con leche, pecas inguinales o axilares, los nódulos, el glioma de la vía óptica, como vemos en la imagen, la displasia del ala del esfenoides, la pseudoartritis tibial y la relación con un familiar en primer grado de consanguinidad con neurofibromatosis tipo 1. Entonces, me parece importante que, aunque no es realmente un cambio directo de la pigmentación del iris, es una lesión frecuente en el iris con respecto a esta patología. Aunque se ha descrito que su asociación es grande con la neurofibromatosis tipo 1, ya se han descrito casos en los que hay presencia de nódulos de Lisch en pacientes que no tienen neurofibromatosis. Entonces, es importante también tener en cuenta. Bueno, otras alteraciones pues, pigmentarias que puede haber en el iris van a ser las pecas de iris. Estas se presentan en el 60% de la población mundial. Se dice que pudiese incluso hablarse de más cantidad, pero que muchas veces pasan inadvertidas en ojos marrón oscuros. Son pequeñas manchas color marrón oscuro que suelen ser normalmente planas, explicadas por acumulación de pigmento de melanina. Suelen tener una causa, pues, o un origen benigno, y no suelen hacer transformación, pues, como a melanoma. Normalmente van a estar ubicadas en la parte inferior del iris, y van a ser mucho más notorias, obviamente, en los iris de color claro. Encontré este estudio en el que se hablaba como las pecas de iris como un biomarcador para conocer como el daño crónico dado por el sol, y me pareció pues como llamativo que ellos hicieron un análisis de la frecuencia y la incidencia de presentación de estas pecas, y al mirar los pacientes que usaban pues como
corrección refractiva con filtro UV, no había como una disminución de la incidencia de pecas en el iris. Pero paradójicamente pues había menos frecuencia de pecas iridianas en los pacientes que usaban ropa con filtro UV y antisolar. Entonces algo pues como ahí extraño. Pienso yo que si son personas que usan pues ropa con filtro UV, posiblemente también sean personas que usen mucho sombrero o gorras y esto sea lo que los haya protegido de pronto de la luz solar. Con respecto entonces a ya hablar de las pecas, también tenemos que hablar de los nevus y de los melanomas. Cuando hablamos de estos, digamos que se han descrito que siempre ha sido difícil un poquito pues como diferenciarlos. Los nevus a nivel del iris entonces van a ser más comunes o descritos de forma más común en iris claros, me parece que por más que también por ser pues obviamente mucho más evidentes. 4 a 6% de la población pueden tener nevus. Pueden ser circunscritos o difusos, como vemos en las imágenes, un ejemplo de cada uno. En la imagen de la izquierda uno circunscrito y uno difuso en la imagen de la derecha. Suelen ser marrones oscuros y suelen ubicarse normalmente en el tercio inferior, dado que es la zona que recibe pues como más irradiación solar, ya que la parte superior suele estar protegida por el párpado superior. Siempre se había descrito que la corectopia, la entropía nubeal y las opacidades sectoriales a nivel del lente se habían relacionado o se relacionaban a malignidad de estos nevus, pero esto ha estado pues como puesto ya muy en duda actualmente porque se ha visto que muchos pacientes con nevus pues benignos sin ninguna transformación maligna pueden presentarse con estas alteraciones. Entonces a lo que más como que se le hace o se le da importancia es al crecimiento rápido. Entonces es como lo importante a vigilar, que estas lesiones no vayan a tener un crecimiento rápido, que pueden ir creciendo lentamente pues con los pasos de los años, sí, pero es como a tener en cuenta este crecimiento acelerado. Y el melanoma se presenta o va a ser el 2 al 5% del total de los melanomas uveales. Realmente el melanoma iridiano se describe como raro, suele presentarse en pacientes entre los 40 y 45 años, también puede presentarse circunscrito o difuso. Le pongo un asterisco al circunscrito porque es el que se presenta en el 80% de los casos, este va a ser el más frecuente. Y normalmente se suele ver como un retraso en el diagnóstico por esa similitud que suele hacerse con los nevus. Estos melanomas, al compararlos con los otros melanomas uveales, suelen tener baja tasa de metástasis, siendo muy rara incluso la metástasis en el circunscrito, de pronto un poco peor el pronóstico con respecto a metástasis cuando se presenta de forma difusa. Que se ha dicho que los difusos suelen presentarse asociados a un aumento de la presión intraocular, normalmente pues por ir a infiltrar la parte de la malla trabecular. Y se ha descrito que se puede manejar con iridectomías, iridociclectomías y enucleación de acuerdo pues a lo que encontremos. Obviamente si tenemos pues uno difuso posiblemente vaya a terminar en una enucleación, mientras que si es uno circunscrito pues sea más factible los otros dos manejos. Y a tener en cuenta, como vemos en la imagen izquierda, que puede presentarse también de forma amelanocítica. Otra de las asociaciones que puede haber en el cambio de pigmento a nivel del iris van a ser los medicamentos, y entre estos van a estar los análogos de las prostaglandinas. Estos van a ser medicamentos de uso para el glaucoma, suelen ser medicamentos de primera línea y que tienen una tasa pues como de disminución de la presión intraocular de aproximadamente el 30%. Se ha descrito entonces que esta asociación se presenta, este cambio de pigmentación iridiana se presenta en tasas de hasta el 10 hasta el 22,9%, pero encontré pues estudios en lo que esto variaba y esto varía mucho con respecto a el origen pues de donde se haga el estudio. Por ejemplo, en este estudio español se encontró un cambio pigmentario en el iris del 67% de los pacientes que se estudiaron y ellos lo explicaban ya que o sea, fue explicado porque el tono de iris de estos pacientes de esta zona española era muy frecuentemente entre café amarillo y verde amarillo. Y estos son los tonos que se han encontrado más en relación al cambio de pigmentación luego del uso de las prostaglandinas. Esto está escrito después de un año de uso del medicamento principalmente, eso es cuando se suele ver pues como el cambio. Y como vemos, estos van a ser los tonos pues más frecuentemente asociados. ¿A qué se debe este cambio? Entonces, se encontró que este cambio de pigmentación con el uso de los análogos de prostaglandina va a estar dado
por el aumento de la función de la tirosinasa. Como habíamos dicho, es esta enzima que va a encargarse de dar el estímulo para la producción de la melanina. Entonces, este aumento de la tirosinasa nos va a aumentar la producción de melanina y la pigmentación. Vemos que, como vemos en la imagen pues, inferior, este es un ojo derecho y un ojo izquierdo. Vemos que el tono original es como un marrón claro, y vemos que en la imagen A pues tenemos un marrón oscuro en ese ojo derecho, explicado por el uso después de un año del medicamento. Y se ha descrito que esto es un cambio irreversible. Como sabemos, pues las análogos de prostaglandina también nos hacen un cambio a nivel de las pestañas, nos dan una picomegalia y nos dan también pigmentación pues como pericular a nivel de la piel pericular, y estos otros dos cambios se han descrito como reversibles, pero este de los análogos de la prostaglandina con respecto al cambio de la pigmentación iridiana se ha descrito como irreversible. Entonces es importante tener en cuenta en los pacientes pues, que vayamos a tratar con estos medicamentos, pues o dar la advertencia o tratar muchas veces de evitar el medicamento si tenemos otras opciones en los iris pues, de color claro para evitar pues, esta pigmentación. Y con respecto a la diferencia entre los diferentes tipos de análogos de prostaglandinas, encontré un estudio en el que comparaban pues, esta pigmentación con respecto al tavapros y el latanoprost, y realmente la diferencia que ellos encontraron no era mucha. Se decía que la asociación que han encontrado ha sido el 3% de los pacientes con tavapros y el 5% de los pacientes con latanoprost. Bueno, esto era como toda, como les dije, la parte académica inicial, y luego quería hablar un poquito como de una parte no tan académica, más bien como una parte distinta en cuanto a historias y creencias con respecto a la coloración de los ojos. Entonces ya vamos a pasar a esta segunda parte. Entonces, con respecto a la coloración de los ojos, está descrito que desde los antiguos sumerios se tenía la creencia de que las personas de ojos azules eran personas a las que se les atribuía la divinidad, y que junto al pelo rubio eran las personas que se les consideraba pues, como de mayor nobleza. Entonces vemos que desde la antigüedad la tonalidad de los ojos ha tenido como una importancia en cuanto a los signos pues, que solemos seguir. Entonces, se ha descrito que ojos azules y verdes dentro de la historia se han encontrado como ojos protectores, como habíamos dicho, asociados a la divinidad. Estos son ejemplos de diferentes culturas y dioses seguidos y descritos pues, durante la historia de la humanidad. En lo que tenemos, por ejemplo, acá abajo a la derecha a Viracocha, que es el dios creador, fue el encargado de originar la primera civilización americana, y vemos su estatua, y en su estatua es un dios con ojos verdes. Tenemos también a Atenea, la diosa griega de la civilización, de la sabiduría, de la estrategia en combate, que está descrita como una diosa de ojos azules. Tenemos a Bodhisattva, que es la madre de los tibetanos budistas, también es descrita como una mujer de piel blanca y de ojos azules. Y Jesús, dentro de la religión católica, que aunque es nacido en Palestina y que se ha debatido mucho esta imagen con la que se le ha ilustrado a través del tiempo, que ha sido una persona de pelo castaño con ojos azules, se dice que esta realmente pues posiblemente no sea su imagen, que su imagen sea más de tez morena y unos ojos marrones, pero vemos que fue la imagen con la que se le ilustró, dándole esa señal de divinidad a la que han estado asociados los ojos de color claro. Entonces, hablando de toda esta parte, también a través de la historia se ha hablado del mal de ojo. El mal de ojo se dice que es una maldición que se transmite a través de la mirada envidiosa de otra persona a una persona que está teniendo fortuna. Se dice que las primeras descripciones de este mal de ojo se hicieron 3000 años antes de Cristo, o sea que ha estado acompañando pues, a la humanidad por mucho tiempo. Se dice que el filósofo griego Plutarco había hecho una descripción de que la maldición podría ser más fuerte asociada a los pacientes, a las personas que tenían ojos azules, o sea, que las personas que tenían ojos azules podían generar maldiciones peores. Entonces, con relación a esto, siempre se han generado amuletos protectores en búsqueda de evitar el mal de ojo. Entonces, ejemplos de estos amuletos son el ojo de Horus y el ojo Nazar, que son ojos que, como vemos, tienen una tonalidad azul, y esto asociado a eso, a que se pensaba que los ojos azules en estos casos de la maldición del mal de ojo iban a ser los que más fuertes iban a generar pues el mal. Entonces se buscaban amuletos que tuvieran este mismo tono, un tono de ojo azul protector. En Colombia también,
como en muchas regiones de América, pues existe pues esta leyenda, este mito, digámoslo, de este ojo, este mal de ojo. Acá se le ha denominado muchas veces como el ojo secador o el ojo bobo, el ojo secador en el que la persona a la que sufre, pues, o a la que se lo afecta este mal de ojo, tiene como una pérdida de peso acelerada, y el ojo bobo en el que la persona pues como que es afectada por el mal de ojo, suele ser una persona que se desarrolla pues de forma muy torpe. Digamos que los amuletos con el tiempo han ido cambiando y de acuerdo a la región donde esté la creencia instaurada, son diferentes. Y acá en Colombia se piensa más que el mal de ojo puede afectar principalmente a los niños, entonces se les suele poner una manilla con unas semillas como pulseras en los pies o en las manos. Digamos que eso es como el amuleto que se suele usar con esta creencia pues que está tan arraigada a la historia de la humanidad acá en Colombia. Acá es otra parte pues como de historia, y es la historia de la muchacha afgana. Es una muchacha que fue fotografiada en 1984 en un campo de refugiados de Afganistán. Fue fotografiada por el fotógrafo Steve McCurry para la revista de National Geographic. Él simplemente estaba haciendo un reportaje de este campo de refugiados, y le pareció pues que ella tenía unos ojos y una mirada muy llamativa, y hizo la fotografía, y esta fotografía pues fue publicada en la revista y posteriormente fue calificada como una de las mejores fotos del año, ya que ella tiene pues una tonalidad de ojo y una mirada muy expresiva. Vemos que tiene un ojo con un tono como entre azul y unas zonas centrales que se van más hacia el verde, y es una mirada pues que hace que la fotografía te lleve a que la mires como detenidamente durante mucho tiempo. Realmente el nombre de la muchacha fue desconocido, por eso se le llamó la muchacha afgana, y al ser una foto pues como tan famosa y que yo creo que muchos de acá ya habíamos visto, generó la curiosidad de qué había pasado con ella. Y 17 años después el fotógrafo decidió irlo a buscar, fue a Afganistán, pues con esta fotografía pasó pues como por varias aldeas buscándola hasta que por fin la encontró. Él dice que le habían dicho pues, inicialmente que era una persona, él se encontró con esa persona, y él dijo que no era simplemente al verla. Luego cuando le dijeron que era otra persona, la segunda persona que le dijeron que era la de la fotografía, la vio y dijo, sí, ella es. Entonces, en ese momento ya se supo cuál era el nombre de ella, y su nombre es Charbat Gula, y se le tomó esta segunda fotografía. Vemos que obviamente ya tiene unos cambios pues, físicos en su cara. Él describía que ya su piel era como un pergamino y que era signo de todo el sufrimiento y guerra que ha tenido pues, a través de la historia este país. Que fue importante con este seguimiento, y es que se usó una tecnología desarrollada por un matemático británico, John Dogman, para confirmar, aunque el fotógrafo decía estar seguro que era ella, para confirmar que si fuera ella, y se hizo a través de sus iris. Este matemático desarrolló un algoritmo por el cual se hace un reconocimiento de las personas a través del iris, y que él ha ido promoviendo pues como a través del tiempo, tratando pues de que esto sea como la tendencia a hacer la diferenciación y el reconocimiento de las personas con respecto a la huella digital, como que él quiere que haya una migración hacia el reconocimiento a través del iris, pues se dice que no hay pues como un iris igual entre persona y persona. Entonces, esta es como una historia que me pareció interesante y pues que está muy relacionada también a la pigmentación del iris. Bueno, con respecto entonces a todo lo descrito, como vemos, los ojos claros han sido asociados normalmente entonces como a divinidad, y ha habido o existe una tendencia a que las personas de ojos con colores marrones no estén conformes con su tonalidad de ojo y siempre busquen o tengan un deseo de cambio. Y normalmente la tendencia es que haya un deseo de cambio hacia ojos de tonos entre verde y azul. Entonces se han usado a través del tiempo los lentes de contacto cosméticos, en los que se puede lograr pues la tonalidad de color de ojo que queramos, incluso pues con diseños y figuras como vemos en estos ejemplos de un corazón o un balón de fútbol. Y me pareció importante como buscar la asociación que tenían estos usos de estos lentes de contacto cosméticos con respecto a las infecciones. Y vemos que encontré este review donde se encontraba una alta asociación aumentada a infecciones y a queratitis infecciosas en los pacientes que usaban esto. Explicado porque normalmente iban a ser pacientes jóvenes
pacientes que no tenían ninguna asesoría en cuanto a el uso y el manejo de estos lentes de contacto y el cuidado que deberían tener con ellos. Y normalmente son lentes de contacto que no son diseñados por grandes empresas y que usan tintes de múltiples orígenes para lograr pues estas tonalidades que pueden ir a irritar y a afectar la superficie ocular. Entonces se decía que tenían una asociación hasta el 60% de infecciones con pseudomonas en estos pacientes que usaban los lentes de contacto cosméticos. Entonces es importante pues como tener en cuenta el riesgo que tienen estos pacientes en la búsqueda de este cambio. Y buscando incluso pues más aún del tema, encontré esto, que es el cambio definitivo de la tonalidad del iris, que está siendo vendido como New Color Iris o Bright Ocular. Estas son como las dos empresas que se han encontrado asociadas a esta cirugía y son empresas esta Bright Ocular está registrada desde el marzo del 2010 en Estados Unidos. New Color Iris es una empresa que hace esta cirugía en Panamá y que no están aprobadas por la FDA y que suelen basar pues como su publicidad en publicidad engañosa, ya que lo que suelen hacer es que a las personas que se operan se les ofrece un dinero después como para que hagan videos promocionando y hablando de los buenos resultados. Pero encontré muchas referencias pues de personas que se habían realizado la cirugía en internet que decían que cuando empezaron a presentar las complicaciones fueron ignorados por la empresa. Entonces ya no recibían sus llamadas y perdieron todo contacto con ellas. Entonces este es el implante que se pone, es un implante de silicón plano que tiene dos caras, una cara lisa donde está el tono del ojo, una cara con unos surcos que es la que va a entrar en contacto con el iris natural y 5 puntos de apoyos que son estas espículas que tiene alrededor. Este es un pequeño video de cómo se coloca el implante. Ellos lo venden como cirugía tan sencilla como una cirugía de catarata, dentro de toda la publicidad engañosa que suelen hacer. Y lo que hacen es que a través de una incisión pequeña, muy similar a la incisión principal de una cirugía de catarata, aplican este implante enrollado en forma de taquito que se va desenrollando al ingresar a la cámara anterior y luego pues es como desenrollado y acomodado en sus 5 puntos de apoyo a nivel angular. Listo. Y entonces me di a la tarea de buscar cuáles eran las complicaciones y qué estudios habían sobre estas y encontré estos dos estudios. Este primer estudio de la izquierda es un estudio del 2015, una serie de casos, 12 casos, en los que se hizo el análisis de cuáles era la tasa de complicaciones y cuáles eran las complicaciones que tenían los pacientes sometidos a este implante del Bright Ocular. Entonces se encontró que el 83% de estos pacientes, de estos 12 pacientes, se habían presentado con uveitis, el 58% de los pacientes se habían presentado con glaucoma y la mitad de los pacientes presentaban descompensaciones corneales. Incluso decían que 2 de los pacientes que habían presentado con glaucoma, luego de haber hecho el retiro del implante, habían requerido de manejo quirúrgico, pues no había sido suficiente con el manejo médico del glaucoma. Y compartían la foto pues del caso pues más llamativo que les pareció a ellos, que era que después del implante se había evidenciado que en este paciente había zonas muy grandes de atrofia, incluso agujeros a nivel del iris natural, con una deformidad ya pues a nivel pupilar importante. Entonces demostrando que estos implantes pues tienen alta tasa de complicación y generación pues de requerir tratamiento oftalmológico por el resto de la vida. Y luego encontré este de 2016, que es del doctor Virgilio Galvis y el doctor Alejandro Tello, en el que hicieron una revisión sistemática del uso de estos implantes cosméticos de iris, en los que se ingresaron un total de 128 pacientes, 86 pacientes fueron sometidos al de New Color Iris y 39 al Bright Ocular. El 68% de estos pacientes había requerido que se les explantara el implante. 59 ojos de los 128 totales habían tenido glaucoma, 39 se encontraron con uveitis, 32 con catarata y 44 con descompensación corneal severa. Entonces, realmente estos estudios nos están demostrando que estos implantes cosméticos del iris
realmente, digámoslo así, casi que son una atrocidad, pues terminan haciendo unos daños oculares severos, daños oculares crónicos que van a generar pues enfermos oftalmológicos crónicos y que realmente están contraindicados y que su uso pues está siendo y su venta está siendo pues más a través de estas empresas fraudulentas que venden esto como un gran éxito y es basado en esa necesidad o esa búsqueda de cambio que suele tener el humano hacia querer tener pues como unos tonos de ojo más claros. Y por último, quiero hablarles sobre esto. Esto es un artículo del Sorbet que me llamó mucho la atención y lo dejé de último, pero realmente fue el artículo que me motivó a hacer la charla. Y es un artículo que se llama Los ojos del ángel de la muerte. Entonces, esto también hace parte de la historia y esto tiene que ver con la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la humanidad y la historia de la época nazi. Entonces, los médicos de la Schutzstaffel, que era la organización militar, política, penitenciaria y policial de Hitler, se dice que desempeñaron un papel fundamental en la masacre de miles de hombres, mujeres y niños ocurrida entre 1940 y 1944 en Auschwitz, que es el campo pues, de concentración más grande y más cruel que hubo en esta época nazi. Se dice que fueron un total de 47 médicos los involucrados en un total de 1.1 millones de asesinatos de judíos y aproximadamente 20.000 gitanos, que eran los que principalmente llevados pues a estos campos de concentración. Y se dice que de estos médicos el más notable y el más nombrado fue el ángel de la muerte, que fue Joseph Mengele. Joseph Mengele nació en 1911, falleció en 1979 y fue médico, antropólogo y fue un oficial alemán que durante la Segunda Guerra Mundial entró a las filas, pero fue herido y fue mandado a trabajar luego como no apto para la parte militar, mandado pues como a trabajar como médico y principalmente en la parte de investigación. Se dice que él se encargó de hacer la selección de la mayoría de las víctimas que entraban a las cámaras de gas en Auschwitz y hizo una gran cantidad de experimentos que describen como experimentos con una falta total de ética y de respeto pues por la vida. Él no tenía pues como ninguna consideración al momento de hacer la búsqueda investigativa que estaba haciendo y que centró principalmente su interés en los gemelos, los pacientes con heterocromía y en los pacientes con enanismo. Se dice que incluso se le construyó un ala allá en Auschwitz especial para él, la que denominaban como el zoológico de Mengele, en la que todos estos pacientes con gemelos, heterocromía o con enanismo eran llevados, tenían inicialmente pues un mejor trato que los pacientes que estaban en el resto pues de Auschwitz, en los que se les daba mejor alimentación, se les dejaba dormir de forma cómoda, se les dejaba tener su pelo, pero que luego iban a ser sometidos pues a una cantidad de experimentos crueles y terribles. Entonces, estas son como imágenes de varias historias relacionadas a Mengele. Se dice que con respecto a los gemelos, siempre las pruebas eran como tratando de manejar la raza, de mejorar la raza aria. Entonces, lo que quería era como lograr que esa raza aria pudiese darse o aumentarse de forma más rápida, creando gemelos como perfectos de raza aria. Entonces, logró hacer o llegó a hacer amputaciones innecesarias en pacientes sanos, hacía inoculaciones de infecciones en uno de los gemelos y cuando éste fallecía, asesinaba al gemelo sano para compararlo post-mortem. Se dice que incluso llegó a unir gemelos tratando de crear gemelos siameses. Se dice que hay testimonios de algunos prisioneros en los que llegó a matar por mano propia a 14 gemelos en una sola noche. Les quitaba a los pacientes músculos, les quitaba a los pacientes pues, tejidos normales, les arrancaba dedos, como para ver cuál era la tasa pues, de curación que tenían al compararlos con el otro gemelo. Con respecto a la parte de los enanos, pues esta es como una parte interesante de la historia, y es que esta familia de 7 enanos, que eran naturales de Transilvania, eran la familia Ovitz, fueron capturados. Ellos eran unos artistas que iban dando pues como giras de show artístico y teatral a través de Europa, fueron capturados y llevados a Auschwitz, y se dice que cuando llegaron, Mengele pues tuvo como un momento de euforia, pues porque decía que iba a tener trabajo para 20 años más, y se dice que fueron llevados pues a lo que se denominaba el zoológico de Mengele y sometidos pues a múltiples experimentos.
Lo bueno, digamos, que la parte de la historia con respecto a estos 7 hermanos fue que lograron sobrevivir a estos campos de concentración y se dice que a pesar de ser sometidos a experimentos tan crueles como que le echaran agua hirviendo en un oído y luego agua helada, como que les extrajeran médula ósea, a las mujeres les extrajeron el útero, todos lograban distraer mucho a Mengele como con sus shows artísticos, entonces que esto fue como una forma de alargar su vida y lograr pues salir vivos de esta atrocidad. Entonces Mengele realmente no fue un oftalmólogo, se dice que él luego de haber sido sacado de las filas militares, conoció a von Berger y a la doctora Magnussen en Berlín, que estaban haciendo una investigación con respecto a las diferencias hereditarias con respecto a la estructura del iris y que le habían como encargado que los ayudara con su investigación. Entonces ya estando en Auschwitz se decía o hay relatos de que a todo paciente que tuviera heterocromía, Mengele lo asesinaba y le mandaba los ojos, luego de haber sido nucleados a Berlín, a la doctora Magnussen. Esto fue dado este testimonio por este doctor patólogo judío, Miklos Nisli, que era un prisionero al cual se le hacía trabajar como patólogo y fue testigo pues de esto. Ellos decían que todos estos pacientes eran pacientes enfermos, pero el patólogo decía que realmente era cualquier paciente que tuviera heterocromía era asesinado y enucleado para mandar los ojos a Berlín. Una reclusa, Vera Kriegel, declaró que incluso en algún momento logró ver en una de las oficinas de Mengele unos ojos clavados como mariposas, como en forma de trofeo. Entonces se dice que además de enuclear a estos pacientes y enviarle estos ojos a la doctora Magnus en Berlín, él también intentó hacer una cura de la heterocromía, lo que él veía como algo inferior, y él quería la perfección de la raza aria, entonces quería que esto no se presentara. Se dice que inyectaba adrenalina intraocular y que incluso hay el testimonio de una prisionera austriaca que era una doctora, también obligada a trabajar, la doctora Erin Linges, en el que luego de recibir un parto, él inyectó adrenalina intraocular en el recién nacido, pues matándolo en el momento. Se dice que a los niños que tuvieran ojos color marrón les inyectaba azul de metileno en búsqueda de cambiar el tono de sus ojos y eran niños que sufrían dolores intensos, edema, infecciones manifestadas con supuración y pérdidas visuales definitivas. Entonces, esto es ejemplo de toda esa crueldad que hubo con respecto a esta parte de la historia pues, de Joseph Mengele, asociado a la presentación de la heterocromía, la que ellos veían como inferior y como que la que buscaron mejorar con respecto a todos estos experimentos y tratamientos pues tan crueles. Y por último, pues compartir esta frase que está dentro del mismo artículo, que es una frase dicha por un italiano, Primo Levi, que fue un sobreviviente al holocausto nazi, que decía que los monstruos existen, pero son muy pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los funcionarios listos para creer y actuar sin hacer preguntas. Pues esto ilustrando lo que fue este Joseph Mengele, que fue un médico que nosotros pues, nos entregamos a la profesión en búsqueda de curar o de sanar buscando el bien pues, de nuestros pacientes. Pero se dice que realmente en ese momento lo que buscaba era ser alguien reconocido en el mundo de la investigación. Y es un ejemplo para cuando nosotros estamos haciendo investigación y tener muy en cuenta pues, las consideraciones éticas que todo esto acarrea. Él es un ejemplo de que esto no se seguía y que hizo pues miles de cosas pues malas tratando de llegar a este fin. Con respecto a Mengele, para terminar la historia, Mengele nunca fue atrapado. Él salió de Auschwitz en 1945, huyendo. Vino a América, entró por Argentina, estuvo en Uruguay, en Paraguay y por último estuvo en Brasil, donde falleció. Falleció en Brasil en una playa mientras nadaba. Se dice que por un SB, que tuvo un SB mientras nadaba, pero nunca logró ser atrapado, aunque fue pues, muy buscado para ser llevado a la justicia. Y su muerte pues, quedó en duda o por un tiempo porque pues, él murió bajo otro nombre, obviamente escondiéndose, pero fue confirmada años después, cuando se desarrolló la tecnología del ADN, pues él había tenido un único hijo de nombre Rodolph y se sometió a pruebas de ADN con respecto a los restos de él y se confirmó pues que se había muerto en Brasil. Listo, esta era la charla que les tenía. Les dije pues que era una charla un poquito diferente a las charlas que solemos tener. Espero que les haya gustado y estoy atento a cualquier comentario.
Una excelente revisión, excelente conferencia que nos lleva desde la belleza, el arte, la enfermedad y después hasta la enfermedad psiquiátrica del ser humano, cómo el demonio puede habitarnos. Increíble ese tema de Mengele y lo que logró hacer. Y la parte inicial, ¿sabes por qué no mientras que vamos conversando, por qué no pones el video? Porque algunos llegaron un poquito más tarde que lo pusieras. Es muy bonito de cómo Johnny hace un trabajo, cómo dibuja Johnny y cómo hace su arte. Aquí todos tenemos alguna pasión diferente. Johnny tiene una pasión que convirtió también en su trabajo, que es el arte de dibujar. Y nos compartió cómo hizo cómo hizo un ojo. Eso me imagino que lo tomaste de una fotografía porque veo incluso el reflejo en la córnea, ¿cierto? Se ve, lo Sí, dibujaste Doc, muy este ojo, bien. yo tomé la foto, pues una fotografía que yo tomé del ojo de mi novia y luego lo dibujé. Qué bien. Entonces, miren cómo paso por paso Johnny hace arte con sus manos. Excelente trabajo, Johnny. Y de la revisión, pues para hablar un poquito del tema de los implantes de esta gente de Panamá. Aquí creo que casi todos hemos tenido algún paciente relacionado con esa técnica y con los destrozos que tiene. Pero hay algo interesante que creo que algunos lo hemos vivido y es que a pesar de las complicaciones y a pesar de la pérdida también, tanto funcional como anatómica a veces, insisten algunos de estos pacientes, hombres y mujeres, eh, en que porque no se le deja el color del iris que tenía, pues el color que le pusieron. Es increíble que a pesar de explicarles que ese lente es el culpable de la enfermedad que está teniendo, la parte estética prima. Y eso es lo que demuestra el por qué terminan en ese lugar. Definitivamente es una enfermedad somatomorfa, alguna alteración en la percepción personal, que lo puede llevar a uno a hacer una locura de esta. Y segundo, es triste ver que un colega se aproveche de eso para hacer un negocio que ponga en riesgo la salud, tanto funcional como anatómica de estos pacientes. Johnny, ¿cuánto te demoras haciendo ese ojo? Doc, yo le pongo que por ahí 2 horas, pero muchas veces no lo trabajo de forma continua, trabajo un rato y luego le meto un ratico, lo hago como de apartes. No, yo creo que si yo hiciera eso, me demoraba 2 años, más o menos. Y ni la mitad de lo que vos haces. Increíble trabajo, hombre. Y el nivel de detalle. Muchas ¿Qué gracias, Doc. programa estás utilizando, Johnny? Doc, este ojo lo dibujé en la tablet. Este ojo, yo no lo dibujo en el computador, pero este ojo lo dibujé en la tablet y es un programa que se llama Procreate y permite pues usar como diferentes pinceles, uno escoge los colores que quiere usar. Felicitaciones. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para el artista. Johnny hace retratos, bueno, dibujos de mascotas también, para quienes no sabían, por si les interesa. Hace parte de su portafolio. Sí, Doc. Hago caricaturas y caricaturas de mascotas también. Y caricaturas de mascotas, claro. Aquí veo el reflejo de la ventana en el ojo, impresionante el nivel de detalle. Sí. Bien. En un momento, Claudia nos dará paso pues a que nos acompañen los representantes. Veo eh, a gente de AOT y creo que de Tecnoquímica, si no estoy mal. Entonces, cuando terminemos de la animación, Claudia nos dará como la oportunidad de hacer la participación de los representantes. Felicitaciones, Johnny. Qué Muchas gran gracias. trabajo. Claudia, si quieres, ve dándole como espacio a quienes nos